estás? Yo aquí contándote que estaba viendo cómo adquirir una casa, pero está bien deprimente el asunto para los millennials, oye. Uno que no tiene ni seguro social y ya quiere adquirir una casa a través de un crédito hipotecario. Está muy complicado, ¿cómo ves? Bueno, depende, ¿no? Porque si nuestros papás fueron de la bendita generación de antes, en donde pudieron sacar su crédito en Fonavit, pues ya medio tenemos ahí salvado el asunto, pero si no, nos tocará ver qué onda. Sí, justo platicaba con mamá sobre tener hijos y eso, y me dice, es que no es tan complicado. Y yo, sí, pero tú a mi edad ya tenías seguro social, y yo ni seguro social tengo. Ahora imagínate, ya hemos hablado en capítulos anteriores sobre el SAT, sobre el Afore, ¿no? Y híjole, está muy triste la situación, pero aún así hay gente que se mantiene positiva frente a la adquisición de casas a través de créditos hipotecarios. Entonces, vamos a tocar ese tema el día de hoy, muchaches, para que tengamos un poco más de referencia sobre qué podemos hacer para adquirir una casa y no quedarnos eternamente rentando. Bueno, pues a comenzar a hablar del panorama de los créditos hipotecarios para este 2023. Y bueno, ¿qué te parece si presentamos a todo el equipo de Economamis y Econopapis? Expertos en estos temas, como siempre, para la chaviza y no tan chaviza, para que platiquemos sobre este interesante tema que, híjole, yo oigo crédito hipotecario y así ya siento al banco encima de mí, pero bueno, vamos a presentarlos. ¿Cómo ves, Alexa? Me parece perfecto. El día de hoy nos acompañan de la Facultad de Economía de Diego Molina, Carlos López, Karen Miranda y Eduardo Linares. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, gracias. Tristes, igual por lo de RBD. Yo sí quería ver Abrieron a otra María. fecha y nos quedamos sin boletos, no puede ser. No manches. Es que Así también, como con Bad Bunny, también estos volaron, ¿es en serio? pues Sí, sí. Ay, no. De por sí hay que pagar un buen de cosas y luego se les ocurre hacer un buen de conciertos. sí, luego que dicen que Yara Taylor va a venir 2 fechas a México. O sea, sus prioridades me encantan las prioridades de esta generación. Es como, no voy a tener para alcanzar para los boletos. Y el Afore, bien, gracias, quién sabe. Es que casas y Afores y así hay un montón, pero Taylor Swift hay una. Pero bueno, también vamos a presentar a nuestra compañera de Acatlán de Sociología, Sofía Camacho. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Aquí escuchando sobre no sabía que iba a venir Taylor Swift. Eso no es oficial, pero No, sí. son rumores, Ajá. esos chismecillos de Twitter. Ojalá, ojalá. Y bueno, antes de empezar, queremos recordarles que escuchen los episodios anteriores, síganos en todas las redes sociales, en Spotify y en YouTube como @economentes. Y bueno, pues vamos a darle al tema que nos reúne en esta ocasión, que es el crédito hipotecario. Y bueno, pues muchos de ustedes pensarán que a lo mejor no estamos en una buena temporada para adquirir una casa a través de estos créditos, pero pues definitivamente no es lo que opinan los expertos. Ellos dicen que a pesar de la presión por la inflación y la disminución en la confianza de los compradores de casas, el mercado del crédito hipotecario pues se mantiene bien, se mantiene optimista frente a todos los retos, frente a todas esas batallitas que nos pone Dios, ¿verdad? En este 2023. Si ya los eligió como su guerrero más fuerte, bueno, pues esto de las tasas de interés para comprar una casa, y bueno, toda la presión que hay encima de estas tasas, pues va a avanzar en todo el año. Bueno, de alguna manera puede disminuir si no se nos presenta otra crisis, si no se nos presenta otra pandemia, si no se nos presenta otra guerra como la de Ucrania, pues todo parece ir bien. Y actualmente los bancos tienen una tasa de interés para los créditos de un 10.2%. Pero ustedes si preguntarán, a ver, pero yo no entiendo nada de esto de las tasas de interés para adquirir una casa, ni siquiera sé cuántos tipos de créditos hipotecarios hay en México, cómo me afecta esto de las tasas de interés para poder adquirir un crédito hipotecario, qué necesito para adquirir un crédito hipotecario, si yo como millennial ya puedo acceder a uno, de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Así que quédense al chismecito económico que se va a poner bien bueno. Tráiganse su tecito, su lechita, su cafecito, sus papitas y vamos a comenzar. Yo supongo que en todas las disciplinas o carreras o profesiones, siempre hay como una tendencia, ¿no? Entre todos los temas. Es como, esto se parece en esto se parece a aquello y así. Pero siempre cada carrera tiene su borreguito negro, o no sé, o el diferente, en donde se comporta completamente diferente a todo lo demás. Los créditos hipotecarios, el mercado hipotecario, yo podría decir que es eso, o sea,
es muy diferente a muchos mercados. La razón de que sea diferente, o sea, no es, por ejemplo, el mercado ¿cómo se llama? De la vivienda y todo esto, no lo podemos comparar tan así con otro mercado, ¿no? Como por ejemplo comprar carros o comprar celulares o así, ¿no? O sea, ellos se pueden comparar. Y yo creo que la razón principal, una de las razones principales, es que cuando tú adquieres una propiedad, una casa, etcétera, generalmente perduras con ella mucho tiempo. O sea, son mercados muy, muy largos, de periodos muy largos. Si la compras ahorita y primero que nada te vas a tardar mucho en terminar de pagarla, si es que la adquieres por crédito, y después de pagarla de todas maneras sigue siendo tuya y a lo mejor esa propiedad se le pasa a los hijos o sea, va a tardar un rato en venderse, ¿no? Dependiendo, pero generalmente son bienes perdurables. Esa es la primera razón por qué es un poquito diferente este mercado. Y otra razón muy importante es porque a diferencia de los mercados normales, por así decirlo, es que la mayoría de los bienes y servicios que consumimos, yo creo que ya lo había mencionado en algún otro episodio, y si no, creo que lo mencioné en una nota que tengo ahí acerca de la depreciación, es que generalmente los bienes suelen depreciarse con el tiempo. O sea, por ejemplo, comprar un carro, un teléfono, generalmente conforme pasa el tiempo se va depreciando. Entonces, yo en algún momento yo sugerí que llegara a comprar cosas a crédito cuando las cosas se deprecian, entonces es una mala idea, porque al final se va depreciando y tú sigues pagando a crédito. Pero en la cuestión de las propiedades pasa lo contrario. Generalmente, no siempre, pero generalmente en todo el mundo, cuando tú compras una propiedad a crédito, te la vas pagando y todo con intereses, pero esa propiedad muy seguramente en el futuro va a valer más. Por eso digo que es un poco diferente, porque son propiedades que llegan a valer un poquito más. Como que el mecanismo de cómo se estudian y todo, por ejemplo, desde la economía, es un poquito diferente a cómo se estudia todo lo demás. Es como introducción, yo podría decir que si quieres hacer, por ejemplo, la comparación de, ay, es que quiero comprar una casa o quiero comprarme una computadora, pero se deprecian y todo, y el crédito no funciona muy igual. O sea, es muy diferente con las propiedades. Sí, justo con lo que dice Diego, creo que esto entraría hasta en la categoría de apalancamiento, porque estarías usando un crédito como una forma de asegurarte ganancias en el futuro y también, pues, chance y hasta no para ti, sino para tu familia, si tienes hijos, para tus hijos o así, porque justo este es un bien que en lugar de irse depreciando, va a ir ganando valor con con el tiempo. Entonces es más como una inversión, lo podríamos ver como una inversión. Entonces usar el crédito para hacerte de este bien que te va a traer ganancias en el futuro, pues lo podríamos ver hasta como apalancamiento. Sí, también concuerdo con Karen. Y, o sea, pero hay que pensar también que puede ser una inversión, un apalancamiento a largo plazo, porque ya lo mencionábamos ahorita, dependiendo de cuál sea la tasa de interés. Por ejemplo, suponiendo que lo compras a crédito, ¿no? Obviamente los intereses van a estar altos, entonces tú adquieres una propiedad ahorita a un precio, con los intereses incrementan, y cuando terminas de pagarlo, dependiendo de muchas cosas del contexto en donde se encuentra la vivienda y de muchas cosas de la economía y así, puede que apenas y lo que tú terminaste de pagar sea el valor de esa propiedad en ese momento, pero también puede que no valga tanto como lo que tú pagaste o puede que incremente muchísimo. Las propiedades y las viviendas se van evaluando o van aumentando su precio conforme a el desarrollo, la urbanización y todas estas cosas que van haciendo que una casa tenga más valor. Entonces, suponiendo que tú compras una casa en un lugar en donde se van colocando más servicios, más lugares, más escuelas, de transporte, o sea, muchas cosas alrededor de esa vivienda, es muy probable que tu vivienda en el futuro vaya valiendo más. Depende también mucho de dónde compres la casa o el terreno o lo que sea donde vayas a poner tu casa, porque eso va a depender de si va a tener más valor en el futuro o no va a tener tanto valor o si apenas lo que pagaste va a ser justo lo que vale en ese momento. Sí, pero aunque de hecho yo creo que el incremento del valor de una casa depende más del espacio. Es decir, en una ciudad, aunque esté en la periferia, con el aumento de la población y todo eso, va a seguir valiendo más por la simple reducción de la oferta. Es decir, cada vez hay menos espacio, por lo tanto cada metro cuadrado va a valer forzosamente más. Aunque sí, por ejemplo, creo que lo que menciona Diego se refiere más a la plusvalía, ¿no? Que aplica más para propiedades o residencias un poquito más
se podría decir, con más valor. Pero, por ejemplo, lo que explicaban del valor de las propiedades es algo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? En la crisis del 2008. Por ejemplo, como las tasas eran tan bajas, las personas se daban el lujo de tener hasta dos hipotecas, porque como había un incremento de los precios, pues esperaban que, no sé, en menos de no sé en cuánto tiempo, podían vender su propiedad a un precio elevado. Y como las tasas eran tan bajas, pues ahí sí se veía esa diferencia entre el precio de venta en un futuro contra el precio de compra actual. Entonces así es como sí tendría sentido el apalancarte para obtener un rendimiento de las ventas de propiedades. Aunque en estos momentos, pues sí es un poquito peligroso. El punto es que las tasas de interés también están referenciadas a la tasa de interés de Banco de México. Entonces, cuando Banco de México sube su tasa de interés, pues también suben sus tasas de interés. Cuando las baja, pues bajan. Y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? O sea, si lo que Banco de México quiere es que la inflación se reduzca, entonces lo que busca es subir la tasa de interés para que el consumo disminuya. Y ese consumo incluye la compra de propiedades, porque no nada más se trata de las personas que quieren, como ya lo dijo Carlos, viviendas nada más para, pues para vivir, ¿no? Hay mucha gente, o sea, gente que pues tiene el poder adquisitivo, que tiene dinero, que puede comprar muchas propiedades o varias propiedades para posteriormente venderlas o para rentarlas o etcétera, ¿no? Ya lo hemos visto, o no sé si ustedes han visto, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, se está dando mucho la compra, que tiene, que muchos le hacen crítica de que está mal y así, ¿no? Por cuestiones del agua, los servicios y eso, pero hemos visto que empiezan a hacer muchos edificios. Entonces, estos edificios cuentan con departamentos súper chiquitos, o sea, mega chiquitos de un cuarto o dos cuartos y una cocinita y muy, muy pequeños, ¿no? Y entonces, estos departamentitos los venden ya a un precio muy elevado. Entonces, hay gente que lo ve como una inversión. Entonces, toda esta cuestión de los créditos hipotecarios y todo también afecta en muchos mercados. Por lo tanto, lo que hace Banco de México es que sube la tasa de interés para que estas propiedades sean más caras. Entonces, la gente no se anime a comprarlas. ¿Por qué? Porque si se anima a comprarlas, pues estaría contribuyendo a aumentar la inflación. Entonces, buscando que baje la inflación, también buscan que se baje el consumo de la compra bueno, la venta y compra de propiedades. Por eso es que depende mucho del contexto, como dice Carlos. Ahorita, las tasas están un poquito altas, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, pero se espera que bajen, porque la inflación, pues, se espera que ya empiece también a bajar. Entonces, Banxico baja las tasas y también empiezan a bajar las tasas de interés. Sí, justo creo que, bueno, también esta parte del que el crédito hipotecario podría ser una forma de apalancamiento y después la anotación que hacía Diego de que obviamente esto dependerá de las tasas de interés, del momento económico en el que ya termines de pagar tu crédito. Sí, o sea, creo que esa es un escenario y es probablemente el escenario en el que estamos viendo el crédito hipotecario como una forma de hacerte de una casa en la cual tú quieras vivir. Pero pues también el mercado inmobiliario obviamente está conformado por grandes corporaciones que ven a los bienes inmuebles, pues sí, tal cual como una inversión. De hecho, hay mucha gente, creo que de hecho hasta ya en algún otro episodio por ahí se soltó este ejemplo de que muchas veces, incluso personas, o sea, personas individuales, no grandes empresas ni corporaciones, compran o se hacen de un crédito hipotecario para hacerse de un bien inmueble y ese bien inmueble lo rentan y usan esa renta para pagar esta hipoteca y entonces al final, pues ellos, digamos que no pusieron de su dinero, de su capital para hacerse de este bien, pero sí lo van a terminar teniendo al final. Entonces, y bueno, esto obviamente se lleva a mayor escala cuando ya estamos hablando de empresas o de corporaciones. Entonces, creo que sí, a lo mejor hay que hacer la diferencia de que el sector inmobiliario está conformado por personas comunes y corrientes que quieren hacerse de una casita para vivir, pero también en gran parte por empresas y corporaciones para las cuales esto sí es una inversión. Sí, justo concuerdo con lo que dice Karen. El crédito no es malo y, por ejemplo, si sacamos un crédito hipotecario para volverlo inversión, es decir, sacamos un crédito, compramos una casa y esa casa la rentamos, la vendemos y todo, pues digamos que fue una buena opción.
Me pasó aquí por donde vivo en la línea 12, pues muchas personas se endeudaron, sacaron créditos antes de que estuviera el proyecto del metro. Cuando estuvo el metro, vendieron esa casa doble, tres veces su valor, o empezaron a rentar departamentos, cuartos, y oye, no solo la hipoteca se paga sola, o el crédito se paga solo, sino que también están teniendo una ganancia por el simple hecho de haberse arriesgado en el sector inmobiliario. Ya mi mente sociológica está al 1000 por hora en este momento, después de escucharlos decir el crédito y la hipoteca, pero ya que sacan el tema, pues hay muchas personas que desgraciadamente no tienen acceso a sacar un crédito hipotecario, ¿no? Es como lo que siempre, siento que, a veces siento que soy la parte negativa del podcast, ¿saben? Porque siempre soy la de que, no, es que esto no. Pero bueno, el punto es que cuando las personas no tienen acceso a sacar un crédito hipotecario, pues existe una opción que es el Instituto Nacional de Vivienda, que justamente tiene un programa en el que tú puedes sacar un crédito con cero intereses, ¿no? El problema es que imagínense, o sea, al ser un programa con cero intereses, pues también está muy difícil entrar a él. Y justamente funciona similar a lo que estaban mencionando ahorita, porque puede ser para que crees una vivienda desde cero, para que adquieras o rehabilites tu vivienda. Tienen varias modalidades para que tú puedas acceder a ello, pero justo el problema es ese, o sea, imagínense si es una tasa de interés cero, pues es un poco complejo que muchas personas adquieran este tipo de crédito del gobierno. Aparte también una cuestión negativa es que muchas veces, pues ya saben que la corrupción está a tope, entonces si tú conoces a alguien que trabaje en esta institución, pues es un poquito más fácil acceder y pues la oportunidad no es igual para todos. Sí, yo también coincido. Creo que hay personas que no pueden acceder a un crédito hipotecario y pues por lo tanto existen este tipo de instituciones, este tipo de programas que ayudan a las personas que se quieren hacer de una vivienda o quieren tener un lugar donde crecer, ¿no? Por ejemplo, yo creo que también estamos pensando que todo México es es la Ciudad de México o está súper así, mega urbanizado todo y así, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, realmente hay poca urbanización en México. O sea, son ciudades muy específicas que están como grandes y así, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas las demás personas que viven como en zonas más rurales, que se quieren hacer de alguna casa o que quieren tener su terrenito, cosas así? Yo me acuerdo, mi primo era arquitecto, pero le gustaba mucho como la arquitectura social, esta parte de ir a ayudar a las comunidades como a construir casas y así, ¿no? Porque él decía que muchas de las personas pues vivían en como territorios ejidales y todo así, o tenían ya sus terrenos, por así decirlo, pero pues no tenían ni el dinero, ni tenían la forma, no tenían el conocimiento o las herramientas o estos créditos financieros. Obviamente un banco o estas instituciones, como dice Sofi, que se tardan mucho tiempo, pues no les iban a dar el dinero para poder construir algo, ¿no? Entonces lo que hacían estas personas es que con materiales, o sea, fíjense, con materiales que tenían de ahí cerquita, llegaban a construir sus casas. Entonces, por ejemplo, mi primo estaba en un proyecto en donde iba a estas zonas y pues él, desde que sabía arquitectura, les diseñaba sus casas con material reciclado o con material así, pues que encontraban o materiales baratos, pero siempre pensando en que pues la construcción estuviera bien, ¿no? No se les fuera a caer o no tuvieran complicaciones después. Entonces él me contaba, por ejemplo, que pues la mayoría de las personas en México, primero que nada, no tenemos el ingreso para acceder a un crédito hipotecario, ¿no? O no tenemos la forma de acceder. Pero eso lo estamos pensando de una forma muy citadina o muy, de una ciudad o de las afueras de una ciudad. Hay personas en México que ni siquiera cuentan con los documentos o cuentan con la forma de tener acceso a estas cosas. Entonces, lamentablemente, pues tienen que hacer sus casas como ellos pueden, porque pues, si no, no tienen dónde vivir. Entonces, yo coincido mucho con Sofi, el crédito hipotecario a veces pareciera que nada más es para unos cuantos y unos cuantos nosotros también, los que estamos, por ejemplo, en la Ciudad de México o en las otras ciudades de México. Pero el tema de la vivienda es un tema muy complicado o muy complejo que tiene pues muchos problemas, ¿no? Porque yo creo que la vivienda debería de ser algo a lo que todos deberíamos poder tener acceso, pero pues lamentablemente no es así. Entonces la gente siempre busca la forma de poder hacerse de vivienda. Sí, justo pasa algo similar en el estado de California, en Estados Unidos. Saqué una nota que habla de eso y hace referencia a que en California, pues se supone, ¿no? Que es uno de los
estados más emblemáticos de Estados Unidos, porque pues está Paso de la Fama, está Hollywood, viven muchas celebridades, hay mucho dinero y tal vez pensaríamos, ¿no? Que los países del primer mundo no tienen este problema de gentrificación o de pobreza o de personas viviendo en la calle, pero sí lo tienen. ¿Qué pasó en el caso particular con el estado de California? Muchas empresas grandes, como en este caso fue Tesla, fue Nestlé, fue Google, se fueron de ahí. ¿Y por qué se fueron de ahí? Porque el gobierno empezó a aumentar los impuestos. Como aumentó los impuestos para las empresas, ya no era redituable trabajar ahí, se movieron del lugar, dejaron a muchas personas sin empleo y en su defecto, pues no podían pagar las rentas, ¿no? Estamos hablando de una ciudad pues emblemática donde las rentas son caras y si a eso le agregamos los altos impuestos y que las empresas se fueron, pues California ahorita es uno de los estados de Estados Unidos que tiene pues una gran cantidad de pobres y de calles llenas de casas de campaña porque pues la gente no puede darse el lujo de pagar una renta. Bueno, y justo esto que acaba de mencionar Eduardo, creo que me hace mucho sentido con a lo mejor cuestiones que también pasan acá. Por ejemplo, cuando una persona no tiene acceso a un crédito hipotecario y no tiene ninguna forma de sacar una vivienda, tienes de dos, o rentas, o igual muchas personas lo que han recurrido a hacer es el conocido como paracaidismo, que tú llegas a una zona y te instalas y hay gente que comienza a construir, esto pues a la larga se convierte en un problema porque estos se convierten en asentamientos humanos irregulares. Entonces el gobierno lo que muchas veces hace es regularlos, darles como ese pedazo de terreno que regularmente son ejidales, entonces, o también pueden ser reservas naturales. Entonces sí se convierte en un problema, pero pues creo que para muchas personas es la única opción. Recuerdo que hace poco escuché un comentario de alguien con muchos privilegios decir que por qué la gente vivía en un cerro en Ecatepec y pues es que no hay otra forma, o sea, no hay otro lugar donde vivir y eso también, las ciudades sí están llenas, pero pues justamente por eso, por la centralización de los trabajos y de los centros de estudio. Entonces, cuando tú vives en un lugar así, pues también tienes un problema, o sea, aunque estás cerca del centro, pues sigue siendo parte de la periferia. Sí, de hecho, bueno, para las personas que nos escuchan y conocen un poco de la Ciudad de México, pues sabrán que pues todo está muy centralizado. Mi familia, por ejemplo, es de las personas que les dieron un crédito de Infonavit para una casa a las afueras de la Ciudad de México, en la periferia, en el Estado de México. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que decíamos como, no ma, está bien lejos de todo, ¿no? Ver, eso fue hace 20 años. Hace 20 años uno decía, no ma, esto está súper lejísimos de la Ciudad de México y de todo, ¿no? Pero, pues ya pasaron 20 años. Más o menos para que se den un aproximado, no sé, supongamos que la casa hace 20 años, con el crédito de Infonavit, pagando y todo así, costó como 200,000 pesos, algo así, ¿no? Pongan, más o menos, hace 20 años. Ahorita esas casas se están vendiendo en 1,500,000, 1,700,000 pesos. ¿Por qué? Porque a pesar de que hace 20 años estaba en la periferia y a la gente se le hacía lejos la Ciudad de México, pues la ciudad ha ido creciendo. O sea, obviamente la gente prefiere vivir en el centro, ¿no? En lo más cerca a sus trabajos. Pero pues dado que está saturado, pues empiezan a crecer las periferias, ¿no? Empieza a crecer la ciudad hacia afuera. Entonces, es justo como dice esta Sofi, o sea, ¿por qué según hay casas en un cerro en Ecatepec? Bueno, porque Ecatepec ya es lo más cerca, lo más barato, y así que está de la Ciudad de México. Y van a decir, cerca, no manches, me hago 3 horas, ¿no? Pues sí, pero pues es lo más barato y cerca que de la Ciudad de México, porque todo lo demás ya está muy saturado. Allá donde está la casa esta que les digo, igual ya las casas se empiezan a llenar y todo, y se está empezando a saturar, y entonces está empezando a crecer todavía más de esa periferia, se está haciendo más para afuera todavía. Esa es una situación. Y la otra situación tiene algo que ver más o menos con lo que estaba diciendo Eduardo. No sé si se acuerdan de las casas ARA y las casas Geo y eso. Hace tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, yo creo que tener unos 15 años, 10 años, ellos le apostaron, ellos son de los que empezaron a hacer casas en la periferia, ¿no? Yo sé que muchos conocen como Ecatepec, Zumpango, Cutitlán, Chalco, Ixtapaluca, toda esta parte de la periferia, en donde empiezan a hacer estas unidades habitacionales para las personas, ¿no? Bueno, no sé si ustedes han ido hacia la carretera Zumpango, bueno, toda esta parte, había una parte de casas Ara y Geo que estaban vacías, o sea, que está vacío, que es como fantasma. Bueno, eso fue muy sonado
porque resulta que para Geo y para Ara y estas empresas que se dedicaban a hacer estas casas, les representó una pérdida enorme. O sea, las empresas, no recuerdo si quebraron o estuvieron a punto de quebrar y alguien las salvó, no me acuerdo, pero nadie se quiso ir a vivir para allá, porque a todo mundo se le hacía súper lejos de la Ciudad de México, o sea, del centro. Entonces, nadie quiso, a pesar de que estaban regalando los créditos Infonavit así para que te fueras a esas casas, nadie quiso, todo el mundo fue como, no, ustedes están lejísimos. Entonces, ese es un problema. Donde estén los trabajos, donde estén, es donde se va a concentrar la mayoría de las personas y eso va a aumentar el precio de las casas y claramente de las hipotecas y de todo. Entonces, la cuestión aquí, y yo a manera de finanzas personales, si lo quieren ver así, yo llegué a considerar algo. Si tú quieres comprar una casa o quieres comprarte un terreno o algo así, lo más probable es que en la Ciudad de México, o centro de tu ciudad, ya esté saturado. Pero si tú compras en la periferia, yo sé que a lo mejor ahorita, esa es una hipótesis mía, ¿no? Pero yo sé que ahorita a lo mejor lo estás viendo como de que está bien lejos, es que no sé, es que no me gusta el rumbo o lo que quieras, ¿no? Pero si lo tomas a consideración y por la experiencia que les digo, hace 20 años, hace 20 años allá donde compraron la casa esta en el Estado de México, no había nada, o sea, literal no había nada. Pero ahorita, 20 años después, ya está muchísimo más urbanizado y yo les apuesto que se va a urbanizar muchísimo más. Entonces yo dije, pues al final de cuentas, no fue tan mala idea, porque primero el precio de la casa ya aumentó muchísimo. Segundo, porque la ciudad creció hacia afuera y ya se urbanizó. Y tercero, de la Ciudad de México, podría comprar una casa en Querétaro o podría comprarle un poquito a la periferia. Entonces yo creo que no es tan mala idea ya empezar a comprar a la periferia. Claro, estás contribuyendo a que se expanda la urbanización, yo qué sé, ¿no? Pero pues a modo de inversión o de finanzas personales, yo en lo personal ya no lo vería tan mala idea. Oye, Miquel, pues yo aquí vengo a sacar, creo que es el momento de terapia, terapia grupal. Y aquí les vengo a contar cómo está el asunto fuera, porque justo pues hablando de gentrificación y descentralización, pues yo vivo en el norte, vivo en Baja California, pero pues soy de Ciudad de México y prácticamente toda mi vida viví en Ciudad de México, tiene apenas unos añitos que me moví para acá. Entonces sí me doy cuenta puedo ver muy claramente ahora como el efecto de la centralización, ¿no? Siendo una persona que creció en Ciudad de México y ahora se encuentra viviendo en otra parte del país, es muy, muy, muy obvio. Y pues yo les traigo malas noticias. Esta vez soy como el ave de mal agüero, porque justo me he dado cuenta que se habla mucho de gentrificación y se habla de gentrificación en Ciudad de México y en la Roma y en la Condesa. Y pues yo les comparto que acá en el norte es eso por 1000. O sea, la situación está bien fea, bien fuerte acá en los estados del norte, en los que hacen frontera con Estados Unidos. Prácticamente, bueno, al menos yo solo puedo hablar, obviamente, por Baja California, pero es, les juro que es casi, casi una invasión. O sea, está bien, bien, bien rudo. Eh, Prácticamente todas las propiedades de este lado son de estadounidenses. Las compran con prestanombres y hay cosas bien truculentas pasando por acá, pero pues sí, o sea, las viviendas son suyas, el bien inmueble, y también las rentas están pues por los cielos, ya todas las rentas son en dólares acá en el norte y pues son rentas de, no sé, 2,000, 3,000 dólares, porque pues es más o menos lo que pagan allá, ¿no? Justo lo que nos estaban contando del problema igual de vivienda en California, pues muchos de esos californianos justo se corrieron un poquito hacia abajo y entonces ahora quieren vivir en Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, y para ellos es muy fácil pagar una renta de 2,000, 3,000 dólares, porque pues allá en San Diego pagaban 4, ¿no? Entonces, acá su renta de 2,000 dólares les da una casa en la playa con 10 habitaciones, entonces se les hace nada y además, pues es mucho mejor las condiciones. Bueno, su casa es mucho mejor que lo que tendrían allá. Entonces, solo quería compartirles desde acá, porque a veces siento que es como el futuro. O sea, yo siento que se habla mucho de gentrificación en Ciudad de México, pero la gentrificación que se está viviendo en la parte norte del país
es de verdad increíble. El fenómeno es, yo me atrevería a decir, casi de una invasión. Terrible la situación, pero pues miren, no desanimemos a las economentas y a las economentes, mejor las invitamos y los invitamos a darse una vuelta por nuestro contenido en redes. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Economentes, Economía para Todos, en Instagram y en Twitter como Economentes. Ya saben que si nos están escuchando desde Spotify, pues pueden ir a vernos a YouTube y incluso nos pueden regalar un like o un dislike, lo que ustedes quieran, pero regálenos algo y pueden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita. Bueno, economentes, pues ahora vamos a hablar acerca de todos esos datos, toda esa información técnica que necesitamos saber antes de sacar un crédito hipotecario. Bueno, tenemos que primero saber la diferencia entre el préstamo y el crédito hipotecario porque no son lo mismo. Obviamente no hay créditos hipotecarios nada más para casas. Hemos estado hablando mucho acerca del tema de la vivienda, que tiene mucho que ver con este tema. Y también es necesario saber que no nada más hay créditos hipotecarios para casas, sino también, por ejemplo, para autos. También vamos a hablar acerca del plazo de la hipoteca, todo lo que necesitamos saber antes de firmar un contrato, todas las precauciones que tenemos que tener, porque también hay que tener mucho cuidado con lo que firmamos. Leer las letras chiquitas es una regla de oro de la vida adulta. Y también, pues, el objeto de la hipoteca. Se puede hipotecar mucho más que la vivienda, los intereses de las hipotecas, esto de las tasas de interés. Entonces, chicos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven si empezamos a hablar sobre la diferencia entre préstamo y crédito hipotecario? Sí, pues, de hecho, dentro de lo que son las hipotecas hay dos formas, ¿no? El préstamo hipotecario y el crédito hipotecario. El préstamo se refiere a cuando compras un inmueble y necesitas el dinero, el banco te va a prestar el monto total por ese inmueble, ¿no? Si vale 1 millón de pesos, el banco te va a dar 1 millón más los intereses y el plazo fijado. Obviamente la propiedad queda como garantía, ¿no? Para el banco. Y la diferencia con el crédito hipotecario es que este funciona más como una tarjeta de crédito. Por ejemplo, el banco te asigna una línea de crédito hipotecario, no sé, de 1.200.000 y conforme vayas pagando ese crédito, te vuelven a liberar la línea, ¿no? Con cada pago mensual que hagas de la hipoteca, te lo liberan. A diferencia de que en el préstamo, pues es como tal solo un préstamo y los intereses se fijan por el total del monto. En un crédito hipotecario se fijan se tasan de otra manera, digamos, mensual, y incluso puede ser un poquito más caro que un préstamo, pero por eso es cuestión de analizar bien eh, en qué etapa uno se encuentra para saber si nos conviene un crédito hipotecario o un préstamo. Yo sí estoy ahí como a favor de que las personas se avienten con un crédito, obviamente buscando que las tasas se normalicen, que les convenga y todo, porque al final de cuentas, yo lo he pensado así, ¿no? O sea, imagínate, te vas a vivir a un lado y estás pagando una renta, ¿no? A lo mejor yo sé que no todo está en las mismas posibilidades, pero si haces un ahorro, haces un intento, como ya lo hemos visto en otros episodios, pues puede que en el futuro puedas conseguir un buen crédito en Infonavit, en Infoviste o en un crédito bancario o en alguna de las instituciones como las que nos mencionaba Sofi, pero al final pues vas a tener algo tuyo. Hay diferentes formas de adquirir un crédito. Generalmente están estas dos formas. Está la forma irte por instituciones o así privadas, serían los bancos o serían instituciones, empresas dedicadas a darte créditos para hipotecas. O hay algunas como paraestatales, hay algunos programas y algunas instituciones que se dedican a los créditos. Algunos de ellos, por ejemplo, ya lo conocen, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es Infonavit. Estos son para los trabajadores asalariados. El FOBISTE es para los trabajadores del Estado. Dependiendo, les digo, de las tasas de interés, chequen porque hay diferentes tasas de interés. Pues puede que a algunas les convenga y puede que encuentren una propiedad que les agrade o incluso pueden ustedes adquirir su terreno y con estos créditos ustedes pueden construir. O al revés, ya tienen a lo mejor lo de la construcción y quieren para lo del terreno, pues ven el crédito, ¿no? O sea, hay diferentes formas de hacerse de la propiedad. También está la Sociedad Hipotecaria Federal, esta impulsa el crédito hipotecario y la mejora de las viviendas de las personas que lo soliciten. También hay instituciones de autofinanciamiento. Estas se dedican exactamente o precisamente nada más a lo de los créditos.
están destinados para las personas físicas, tienen que igual meter sus papeles como un banco. La diferencia entre un banco y estas instituciones es que a veces manejan diferentes tasas de intereses. Y la sociedad financiera de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple. Hay diferentes formas a lo mejor de adquirir un crédito, todo dependerá de la tasa de interés que manejen, porque también hay diferentes tasas de interés. Hay instituciones y bancos que te manejan tasas de intereses las fijas, hay otros que te manejan variables y hay otros que te manejan mixtas. Las fijas quiere decir, como decía ya en un préstamo, que te van a decir, bueno, o sea, el total de los intereses es esto y te lo vamos a fijar la tasa y vas a pagar esto al mes, ¿no? Puede ser variable dependiendo de las condiciones de la misma tasa, o sea, de que el banco o la institución a donde estés te diga, esta vez la tasa es de tanto, esta vez de tanto, y esto claramente depende de la inflación y de la tasa de interés de Banxico. Y por el otro lado están las mixtas. Las mixtas es que llegas a un acuerdo en donde te dicen, de tal a tal periodo va a ser fija. Por ejemplo, no sé, de aquí a 5 años, a 7 años va a ser fija, y a partir del siguiente año ya va a ser variable. Esas son mixtas. O puede ser al revés, primero va a ser variable y después te la fijan. Yo creo que si haces una buena estrategia y checas las tasas de interés y checas cuánto va a ser tu monto mensual, que no se pase de tu presupuesto de lo que quieres pagar, o lo que pagarías de una renta a lo mejor, eso sería un buen como indicador, decir, bueno, yo normalmente pago esto de renta, pues mejor lo pago para mi casa o yo qué sé. Ahí también un tip o algo a considerar es esta parte de cómo se va a pagar tu crédito hipotecario, porque no siempre te lo van a ofrecer por pesos mexicanos, sino también están las veces de salarios mínimos que van a encontrar la abreviatura como VMS o las unidades de inversión, que son las UDIs, y pues estas tienen precios que pueden ir variando o que se pueden mantener fijos a lo largo de un periodo de tiempo. Y hablando de hipotecas, yo no sabía que no solamente puedes hipotecar tu casita, sino que hay otro tipo de hipoteca. Sí, Alexa, pues de hecho, o sea, la hipoteca, les voy a dar una definición así muy técnica. La hipoteca es según el Código Federal, es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a este, en caso de incumplimiento, de ser pagado con el valor del bien. Entonces, como podemos ver aquí en el Código Civil Federal, en ningún momento dice bien inmueble, ¿no? Puede ser a diferentes bienes. Entre los bienes más comunes, que no son bienes inmuebles que se pueden hipotecar, el primero son pues, los establecimientos mercantiles. Y en este caso, la hipoteca recae sobre el negocio, sobre todo el negocio, no solo sobre el local, sobre el espacio físico, sino sobre todo el negocio. Y también se pueden hipotecar maquinaria industrial, se puede hipotecar embarcaciones, esto lo regula la ley de navegación. También se pueden hipotecar aeronaves e incluso se puede llegar a hipotecar propiedad intelectual e industrial. Entonces vamos a pasar a los econotips para que se pongan buzos y las entidades financieras no se las quieran llevar al baile con las cláusulas abusivas, que sería uno de los econotips que yo tendría que recomendarles, ¿no? Que se pongan muy, muy abusados con las cláusulas abusivas de los créditos hipotecarios. Hay varios tipos de cláusulas abusivas, ¿no? En donde obviamente los bancos, etcétera, son los que salen beneficiados. Y bueno, yo creo que incluso muchas de estas cláusulas abusivas llevaron al desahucio a muchísimas personas en España, en Estados Unidos, donde, bueno, pues hubo las grandes crisis inmobiliarias y mucha gente que ya estaba pagando su casa, pues se quedó sin hogar en estas épocas muy, 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 muy difíciles y vaya, eso me parece hasta cruel. Pero bueno, hay muchísimas, muchísimas cláusulas. Otro econotip que también le recomendamos, o bueno, le recomiendo, y en general creo que también me respaldan mis compañeros, es investigar al 200% el tema de las hipotecas. Así, infórmense, empápense del tema, lean en internet, consulten con expertos, vean videos en YouTube, escuchen su podcast con sentido, o sea, Economentes, antes de adquirir uno de estos créditos para que también aprendan a, vaya, de identificar estas cláusulas abusivas, ¿no? Que a veces pueden venir en los contratos y bueno, pues planificar los pagos definitivamente que se van a hacer
para poder cubrir la hipoteca, porque no falta que la pandemia, no falta que el meteorito, no falta que la enfermedad, entonces para que no se me vayan a quedar sin pagar y les vaya a pasar como a mucha gente que la terminan sacando, ¿no? Esperemos que nunca sea el caso y que ya no pase más esto, pero bueno, ese sería los econotips con los que me gustaría iniciar, entonces adelante, chicos. Yo tengo un conotip y es referente a algo que se llama hipotecas inversas. Digamos que esto es al revés. Si en una hipoteca normal tú pagas al banco, en esta el banco te paga a ti. Y esto es más que nada para las personas de la tercera edad que, por ejemplo, ya no tienen un ingreso y lo que pueden hacer es aplicar para una hipoteca inversa, es decir, le otorgan al banco la propiedad de su inmueble y este les va pagando una mensualidad que el monto terminará siendo menor al valor del inmueble. Y obviamente, si en algún momento fallecen esas personas grandes, los herederos o familiares pueden vender, o saldar la deuda, que en general no lo hacen porque los intereses son elevados, o pueden liquidarla, es decir, le entregan completamente la propiedad al banco. Otra forma es que puedes otorgar la propiedad a otra persona, a una empresa, y esta no te puede correr hasta que fallezcas, digamos. Vas a seguir tú viviendo ahí como sin nada, como siempre, pero ya no va a ser de tu propiedad. Es decir, aunque tú lo vendas, esta institución o empresa a la que le hayas vendido no te puede correr hasta que decidas irte o fallezcas y ya ahora sí ya pasa a ser completamente propiedad. Bueno, yo otro econotip sería que si por alguna razón tienen que hipotecar algún bien, que ese dinero sea para inversión y no para pagar deudas, porque al final del día vamos a terminar endeudados y posiblemente sin nuestros bienes. Entonces, si se va a invertir, si se va a hipotecar, que sea para invertir, para comprar maquinaria, para extender un negocio, para, no sé, que sea para inversión y no para pagar deudas. Mi econotip sería que no se desanimen y que para que aseguren que sea una inversión, o sea, que esto realmente funcione en el futuro, primero que nada, chequen sus finanzas, chequen las tasas de interés, como ya les decía, chequen qué programas o qué situaciones les puede convenir más para que no paguen tanto y ustedes vivan cómodamente. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Si quieren más contenido, no se olviden de suscribirse y darle like. Igual si quieren darle dislike, está bien. Pero apoyen el proyecto, por favor. Saben que nos pueden encontrar en nuestras demás redes sociales, en Facebook como Economentes, Economía para Todos, Instagram y Twitter nos encuentran como Economentes. Ya saben que si nos escuchan en Spotify, nos pueden ver en YouTube, y si nos escuchan y si nos están viendo en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify. Los esperamos en el siguiente episodio y esperemos que haya una posibilidad de obtener una casita. Hola chicos, antes de irnos me gustaría invitar a nuestros escuchas, por si alguien está interesado en unirse a nuestro equipo, les recuerdo que aún está abierta la convocatoria para liberar su servicio social en las carreras de economía, de ciencias políticas, de diseño gráfico, de comunicación, de sociología y de MAC de la UNAM. Si ustedes están interesados en formar parte de este equipo, solo tienen que mandar un currículum actualizado al correo toscanopsicólogo@gmail.com. Y como siempre les recordamos que este podcast forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, y el proyecto PAPIT IN 305723, Panorama Fiscal y Monetario de América Latina, desafíos y propuestas ante la recesión actual, así como el programa de servicio social, política fiscal contracíclica para el crecimiento estable y sostenido de América Latina. Todos estos proyectos son del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Bye.